Les doy la bienvenida al curso de Patógenos y Defensa. Vamos a partir con la historia de la microbiología. Los objetivos de la clase serán nombrar dos contribuciones históricas realizadas al conocimiento sobre la existencia de los microorganismos, enfermedades infecciosas en la historia de la humanidad, comparar la teoría de la generación espontánea con la teoría germinal, y explicar los postulados de Koch para reconocer un agente infeccioso patógeno. Para comenzar, revisemos el video de la historia de la microbiología que se hizo en los años 90, sin embargo, se mantiene muy vigente hasta el día de hoy. Esta es una ilustración donde muestra enfermos con la peste negra o peste bubónica, enfermedad causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Eso lo sabemos en este momento. La enfermedad, después, digamos, haciendo memoria y con los antecedentes, tuvo relación con que esta bacteria la transmitían las pulgas y a su vez las pulgas eran llevadas por los ratones en un ambiente muy antigénico. Por lo tanto, se contaminó y se infectó una gran parte de la población, llegando a morir, se dice que cerca de un tercio del mundo occidental. Como antecedente también tenemos un médico, Girolamo Fracastoro, del siglo XVI, que era un médico que desarrolló conceptos relacionados con enfermedades contagiosas. Tiene un libro sobre sífilis, donde él ve que la transmisión de las enfermedades pueden ser a través del contacto entre persona a persona, a través de objetos o fomites y a través de la distancia. Como ahora, por ejemplo, sabemos que las gotitas al hablar pueden transmitir un virus o algunas bacterias hasta 1 metro o 1,5 metros. En el pensamiento de que existían microorganismos, organismos minúsculos que no éramos capaces de observar y que estos eran los causantes de enfermedades, está el pensamiento de Athanasius Kircher, que él era un científico, un erudito y además era un sacerdote jesuita, alemán. Entonces, él postulaba que justamente eran estos pequeños organismos los que habían causado la peste negra, y él proponía que se podía evitar la transmisión con el uso de mascarillas, con el aislamiento de los enfermos y aquellas personas que fallecían por la enfermedad, incinerarlas para eliminar estos organismos tan pequeños que no podíamos observar. Todas estas hipótesis tuvieron la posibilidad de ser probadas con algunas invenciones como es los inicios del microscopio realizados por Anthony van Leeuwenhoek, entre otras contribuciones. Leeuwenhoek, con una invención de un microscopio muy pequeño de no más de 10 centímetros, que se muestra a la izquierda, fue capaz de observar distintas muestras, sangre, agua del lago, y observó y describió la forma de microorganismos, formas alargadas, formas cocáceas y formas como espiral que denominó vibrio. Con todo esto se genera entonces el debate de la generación espontánea, en donde hay hipótesis, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, de Aristóteles, de 359 años antes de Cristo, en donde se planteaba que la vida se podía crear desde materia inerte, ¿no es cierto?
Y esta otra nueva teoría, que es una teoría de la biogénesis, que plantea que en realidad la vida siempre proviene de vida preexistente. Bueno, todo esto equivaldría a preguntarse, por ejemplo, ¿de dónde provienen los gusanos que están en ese alimento que preparamos hace varios días? ¿Provienen espontáneamente desde esa materia de la que está hecho el alimento o provienen de gusanos preexistentes? En el caso de la carne esa con hongos, esos hongos fueron creados desde esa carne o provienen de hongos preexistentes. Un experimento para contrastar la hipótesis de la biogénesis versus la de la generación espontánea fue realizada por Francesco Redi en el siglo XVII. Entonces él puso carne de un animal en distintos frascos, pero uno de ellos fue tapado. Con el tiempo, cuando fue a observar los frascos, uno de ellos estaba lleno de mosca, el que estaba abierto, y el otro estaba lleno de mosca. Sin embargo, la carne estaba y permanecía intacta. Con eso él demuestra que la presencia de las moscas se debe a que las moscas ingresan al frasco o ponen huevos de mosca en la carne, pero la presencia de las moscas está explicada por vida ya preexistente y no creada desde esta materia inerte. Sin embargo, a pesar de este experimento, este planteamiento de la biogénesis fue negado por la mayoría de los científicos de su época. 200 años después, ya también apoyado por algunos instrumentos, como les mencionaba el microscopio, Louis Pasteur logra imponer la idea de vida preexistente y la presencia de microorganismos. Pasteur realiza un experimento. Lo primero que él hace es, utilizando un matraz, agrega un caldo en el cual pueden crecer microorganismos. Posteriormente, la boca de este matraz la flamea y genera una entrada mucho más angosta con curvatura, que le denomina cuello de cisne. Posteriormente a eso, hierve el caldo hasta esterilizarlo, o sea, hasta matar todo microorganismo por las altas temperaturas. Y posteriormente, como se muestra en B, este matraz permanece sin movimiento, pero en la curvatura queda siempre restos de polvo y de microorganismos. Este matraz en el tiempo permanece sin moverse y el líquido que está dentro permanece transparente. Sin embargo, otro matraz es movido de tal forma que las partículas de polvo y supuestamente las bacterias tomen contacto con el caldo que está contenido. Y en un tiempo más bien corto, este líquido se enturbia. Con la presencia del microscopio se pueden observar formas de bacterias y levaduras. Acá les muestro una réplica del matraz con cuello de cisne que creó Pasteur. Este matraz actualmente se encuentra en el Museo del Instituto Pasteur en París y aún conserva el caldo estéril, pues está transparente
contenido en este matraz. Generalmente en el laboratorio podemos observar el crecimiento bacteriano, crecimiento de otros microorganismos como levadura en los caldos, debido a que estos al multiplicarse generan enturbiamiento de estos caldos. Acá aparecen enunciadas otras contribuciones de Louis Pasteur, como también vimos con anterioridad, la pasteurización para tratar tanto el vino como la leche. Además, también él postula que microorganismos pueden ser responsables de enfermedades infecciosas, fermentación de levadura que produce alcohol en ausencia de oxígeno y también el desarrollo de vacunas. Contribuciones de Robert Koch, algunas importantes, desarrolló técnicas de cultivos puros. Estas son muy importantes al momento de estudiar las bacterias y las características de cada especie bacteriana. Probó la teoría microbiológica de las enfermedades, por ejemplo, demostrar que la bacteria Bacillus anthracis es el agente etiológico, el causante de la enfermedad de carbunco. Y también, por ejemplo, que el bacilo de la tuberculosis es el que causaba la tuberculosis. También el estudio del cólera, fiebre tifoidea, gonorrea, neumonía. Revisemos los postulados de Koch. Koch demostró que Bacillus anthracis era el agente bacteriano causante del carbunco en animales. Bueno, el primer postulado dice que los microorganismos van a estar presentes en los animales que están enfermos y no van a estar presentes en los animales sanos. Segundo, desde los animales enfermos se va a aislar, se va a obtener estos microorganismos, cultivándolos en un cultivo axénico, en un cultivo puro, fuera del cuerpo del animal. Esto lo hacen con medios de cultivo especiales. Tercero, este microorganismo que se obtuvo de los animales enfermos, que lo tenemos cultivado, lo podemos inyectar, lo podemos inocular en un animal susceptible, o sea, un animal que se puede enfermar con este microorganismo y va a mostrar los mismos síntomas de la enfermedad que mostraron los otros animales. O sea, estamos replicando la enfermedad. Y como cuarto punto, volvemos a reaislar el microorganismo en estos animales que nosotros enfermamos y las características del microorganismo cultivado en el laboratorio van a ser las mismas que se vieron inicialmente. De esta forma, demostramos que el microorganismo es el agente causal de la enfermedad. Acá entonces el primer postulado, en animales enfermos podemos observar microorganismos y en animales sanos no están estos microorganismos, pensando que los microorganismos que están causando la enfermedad serían estas barritas o bacilos que se muestran junto con los glóbulos rojos en la diapositiva. Si en este lado está la sangre de los animales enfermos que presentan estos bacilos que podrían ser sospechosos de ser los causantes de la enfermedad, y nosotros tomamos estos bacilos y los cultivamos, ¿cierto? Los vamos a obtener entonces en un cultivo puro axénico, en donde vemos colonias que ahí se muestran como colonias aisladas. Sin embargo, en animales, en los sanos, podemos ver que cultivamos y no tenemos microorganismos. Acá se muestra cómo inoculamos, inyectamos los microorganismos en un animal
sano y este muestra los síntomas y las características del animal enfermo. Nuevamente tomamos una muestra del animal enfermo y la vamos a inocular en una placa. Al sembrar en una placa una muestra del animal enfermo, luego de cultivar obtenemos el mismo tipo de colonias que el patógeno inicialmente aislado. En la actualidad estamos viviendo una pandemia causada por un agente infeccioso, un coronavirus, el COVID-19, que causa en humanos síndrome agudo respiratorio grave. Bueno, este agente es identificado en diciembre del 2019. Ahí se está aplicando justamente estos postulados de Koch. Los postulados de Koch están vigentes siempre en la medicina de las enfermedades infecciosas, pues se hace la identificación. Volviendo al virus, la identificación de este virus no se hace cultivándolo precisamente, sino que más bien identificando su secuencia, que es muy precisa y nos dice que es un virus nuevo. Bueno, esto más que nada para mencionarles que la visión que les damos en esta corta clase de la historia de la microbiología pretende más que nada incentivarlos a ciertos aspectos de la historia de la microbiología que en el día a día se siguen aplicando y se siguen desarrollando y se siguen mejorando para combatir las enfermedades infecciosas. Gracias por su atención.